nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre una victoria, le enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, acabar 6:100 y estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día se acerca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, todos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor eterno, te damos gracias esta noche por esta porción bíblica, Padre, que hemos dado lectura. Gracias, Señor Santo, por darnos la Biblia, Señor bendito, en estos tiempos. Ayúdanos, Padre Santo, para poder entenderla y en esta noche, Señor, poder tener un corazón humilde para poder recibir tu palabra como verdad. Ayúdanos, Padre Santo, para realmente confiar en ti. Gracias por todo esto. Rogamos tu dirección, tu ayuda en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Bueno, esta noche, hermanos, el tema realmente es una pregunta. Y como toda pregunta se le tiene que dar respuesta, y esa respuesta vamos a darla primeramente y después vamos a ver si es cierto. Mediante esta pregunta nosotros vamos a saber, hermanos, realmente cómo estamos caminando en este camino del Señor. La pregunta es: ¿confías realmente en Dios? ¿Confías realmente en Dios? Hermanos, muchas veces hemos dado este consejo. A veces cuando alguien está en problemas o alguien está en dificultades, siempre sale a relucir este consejo: confía en Dios. Tienes que confiar en Dios, o solamente confía en Dios. Pero ¿será realmente, hermanos, que estamos sabiendo lo que estamos aconsejando? O a veces cuando uno dice: es que yo confío en Dios, ¿será realmente que sabemos lo que estamos diciendo? Por eso yo les hago esta pregunta inicialmente, hermanos. Y no importa cuál sea su respuesta, ahora vamos a probar bíblicamente si estamos correctos en esto. Y si no estamos correctos, hermanos, pues al finalizar este sermón podemos nosotros tomar decisiones y comenzar a confiar realmente en Dios. Y la pregunta es entonces, hermanos, ¿confían o confía usted realmente en Dios? ¿Usted está confiando en Dios? ¿O a qué nos referimos, hermanos, cuando hablamos o cuando decimos esta frase, confiar en Dios? La Biblia habla de confianza en Dios. La Biblia dice: maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. El que confía en Dios es bendecido, es bienaventurado. Pero ¿a qué se refiere la Escritura, hermanos, cuando habla de que es bendito o le va a ir bien a quien confía en Dios? Bueno, aquí en Segunda de Pedro, hermanos, en los versículos que leímos, el contexto a donde quiero llegar, que es el versículo 19, el contexto es un acontecimiento que el Evangelio de Mateo 17 y otros evangelios menciona, llamada la transfiguración, en donde en el Monte Santo la Biblia menciona Jesús se transfiguró, se puso con vestiduras blancas y había resplandor alrededor de él, y apareció Moisés de un lado y Elías del otro lado, y habían testigos ahí quienes lo vieron. Habían personas quienes observaron este milagro. Dentro de esas personas estaba Pedro. Y Pedro hace referencia a que ellos vieron este milagro. Pero Pedro, hermanos, está diciendo en el versículo 19, tenemos también, aparte de lo que vimos. Y esto es, hermanos, lo que quiero que nosotros comencemos a establecer en este momento, hermanos. Hay ayuda al hermano ahí con su niño, ¿no?, para llevarlo allá atrás. Dice la Biblia ya, hermanos, que ellos habían sido testigos presenciales de un milagro. Y miren, hermanos, eso es lo que nosotros queremos establecer en esta noche. A lo mejor ustedes, hermanos, o yo, hemos sido testigos de algo sobrenatural que haya ocurrido.
los cristianos, hermanos bíblicos, nosotros no podemos estar en contra de milagros del Señor porque sabemos que Dios no cambia. Sabemos que Dios sigue haciendo milagros en estos días. Y puede ser que usted o yo podamos haber sido testigos presenciales de algún milagro. Por eso Pedro, hermanos, él hace referencia a esto que él vio. Él había visto la misma gloria de Dios en Jesús, en aquel monte. Pero más seguro que estas visiones, dice él en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura que todo milagro que ellos habían presenciado. Hermanos, Pedro estuvo con Jesús. Él estuvo en el momento de la crucifixión. Él estuvo en el momento en el que él resucitó a Lázaro, en donde Jesús alimentó a los 5,000, en donde hubo la pesca milagrosa. Él estuvo presente en todos esos milagros, pero más seguro que esto es esta palabra profética. Y dice el versículo 19, a la cual dice, haríais bien el estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, esto habla de la Escritura, habla de la Biblia, habla de que la palabra de Dios es más segura que todo lo que en este mundo podamos ver. La palabra de Dios, hermanos, es más perfecta que todo. Es lo único en este mundo que es incambiable. Esto es verdad absoluta. Aquí no hay cambio, no hay variación. La Escritura es una sola y siempre será la Biblia, hermanos. Por eso es más segura que todo. En este mundo, hermanos, hoy en día está muy de moda los milagros, las visiones, los sueños. Los hombres dicen que sueñan, que ven, que dicen, pero más seguro que esto es la Escritura. Más seguro que esto es la Biblia. Y nosotros los cristianos bíblicos tenemos que tener más Biblia en nuestra mente que todo lo demás que podamos meter. La Escritura tiene que estar gobernando nuestra vida. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿confías realmente en Dios? Bueno, vamos a ir estableciendo algunas cosas más, hermanos. En primer lugar, que la principal arma del diablo es la mentira. Jesús dijo que el diablo viene él para matar, ¿se acuerdan? Para hurtar o para robar y para destruir. Y el diablo, hermanos, mata. El diablo es un asesino. Pero el diablo no asesina a través de demonios, de posesiones, como hoy en día se hace un alboroto. El diablo mata principalmente con mentira. El diablo es un mentiroso y un homicida. Y lo que hace el diablo, hermanos, es él hace mentiras y los mete en donde hay verdad para hacer engaños, y hace, hermanos, que la gente queda prisionera de esos engaños. Por esa razón, hermanos, lo que hoy en día conocemos como religión es algo detestable a los ojos de Dios. Una religión, hermanos, es un intento humano de las personas en querer calmar sus conciencias respecto a Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Adán descubrió él que estaba desnudo y ellos se escondían en los árboles del huerto de la presencia de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan ustedes también que ellos cosieron hojas de higuera y lo pusieron como delantales? Aquí como un delantal, como ustedes lo conocen, de higuera. ¿Se acuerdan ustedes? Y cuando Dios vino, les preguntó, ¿dónde estás? Le dijo al hombre. Y él dijo, es que yo vi que estaba desnudo y me escondí. Y cuando Dios les vio, hermanos, él vio en el hombre un intento de ellos mismos para cubrir su propia vergüenza. Hermanos, eso es una religión. Eso es una religión. Muchos hombres, mujeres en este mundo, hermanos, están metidos en iglesias, pero religiosamente. No están allí para aprender de Dios. No están allí comprometidamente. Están en sus iglesias, en sus templos o en donde sea, religiosamente para calmar sus conciencias únicamente. Para después de tener una semana viviendo como el anticristo, viviendo como el diablo, sometido completamente a las órdenes del demonio, ya el domingo asisten a sus iglesias para calmar su conciencia, para poder confesarse, para poder escuchar y de esta manera estar tranquilos. Hermanos, esto es aborrecible delante de Dios. Porque Dios, hermanos, no nos pide solamente una hora
en la semana, no nos pide un día, no nos pide un ratito. Él dice la Biblia que quiere que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Nuestra vida entera tiene que ser de Él. No basta, hermanos, solamente un ratito en la semana de venir al templo. Tenemos una vida, hermanos. 24 horas al día. ¿Y qué hacemos en ese día, hermanos? En toda la semana, ¿qué hacemos? ¿Será que realmente en ese tiempo consideramos a Dios en lo que hacemos, en nuestros planes, en nuestras decisiones? ¿Consideramos a Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que muchas veces no? Entonces confiamos realmente en Dios. El arma principal del diablo es la mentira. En segundo lugar, la iglesia, hermanos, puede caer en el error de confiar en sabidurías ajenas a Dios. Vayan rápidamente, hermanos, a Segundo de Reyes, capítulo 1. Segundo de Reyes, hermanos, el capítulo 1. Vamos a ver allí lo que nos habla la Escritura. Si no le alcanzan a buscar, no se preocupen, hermanos. Pueden igual apuntar los versículos para que, por el tiempo, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 1. Veamos qué nos enseña, hermanos, la Escritura en el versículo 3. Segundo de Reyes 1:3, dice la Biblia: Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, hablando de Ocosías, y diles, miren esto, hermanos, no hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Qué había pasado, hermanos? Lo que había pasado es que Ocosías estaba enfermo. Él había sufrido un accidente, se cayó de una ventana y él estaba enfermo. Así que él tenía la duda, ¿voy a vivir? ¿Voy a morir? ¿Y qué es lo que pasó con él? Él mandó a preguntarle a los profetas de un dios, de un ídolo llamado Baal-zebub. Él fue a preguntarle si iba a morir o iba a vivir. Un rey de Israel. Hagan de cuenta que uno de nosotros nos vayamos al brujo a preguntarle si vamos a tener suerte, vamos a tener dinero, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Esto es equivalente. Y Dios le dice allá, bueno, ¿qué no tienen Dios en Israel para que vayan a preguntarle a un Dios falso? Hermanos, a veces pasa eso con la iglesia. A veces en la iglesia, hermanos, vamos buscando métodos y métodos y métodos para hacer crecer la iglesia, para poder hacer las cosas, pero ¿cuántas veces, hermanos, hemos ido a la Biblia para poder preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado en una zona gris, en donde tú no sabes a dónde caminar, en donde tú no sabes a dónde ir? ¿Y cuántas veces tú te has arrodillado y le has dicho al Señor, por favor, que tu palabra me dirija a donde tú quieres que yo vaya? ¿Cuántas veces, hermanos? Entonces confiamos en Dios. Cuando tú le dices a alguien, confía en Dios, es que le estás diciendo, mira su palabra, escudriña su palabra, y si la palabra te guía, ahí tienes que ir. Hermanos, en muchas ocasiones sufrimos nosotros de manera vana, porque la Escritura tiene la respuesta a todo. Pero nosotros creemos, hermanos, que no. La Biblia es un libro antiguo, es un libro ya anticuado y no tenemos por qué ir. Es mejor ir a alguien, a un psicólogo, es mejor ir a un consejero, es mejor ir a un libro, es mejor buscar en otras partes, menos en las Escrituras. Hermanos, Dios dice que no hay Dios en la iglesia para que tú le preguntes a otra persona. ¿Que no tienes un Dios? ¿Que no te jactas de que eres cristiano y que tienes un Dios, el Dios único y verdadero? Entonces, ¿por qué no consultamos a Jehová, hermano? Por eso a veces tomamos muchas malas decisiones, porque no consultamos a Jehová, porque Dios ocupa el último lugar en nuestra vida y en nuestro corazón. Confiamos realmente en Jehová. Vamos también, hermanos, al libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Veamos qué nos enseña, hermanos, el verso 15. Bueno, desde el versículo 3, hermanos, para que podamos entender bien la Escritura. Santiago capítulo 3, versículo 13.
3:13 en adelante de Santiago, hermanos. Dice la Escritura, ¿quién es sabio, dice la Biblia, y entendido entre vosotros? Muestre, dice allí, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren, pues si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, dice la Escritura, no es la que desciende de lo alto. En el capítulo 1 menciona de la sabiduría que viene de lo alto, sino terrenal, ¿qué más? Animal, ¿y qué más? Diabólica. Hermanos míos, ahí les va la noticia, hermanos. Créanme, hermanos, cuando la Escritura me muestra esto, hermanos, hay cierto temor. Mucho temor, hermanos. Mucho miedo por esto que les voy a decir. Si nosotros no estamos actuando con sabiduría de lo alto, con sabiduría de Dios, hermanos, aquí no hay de más. O estás actuando con el corazón conforme a la sabiduría de Dios, o lo estás haciendo con sabiduría terrenal. ¿Qué es la sabiduría terrenal, hermanos? Es lo que este mundo da. Por ejemplo, yo les decía, hay una frase, hermanos, que leemos en todas las publicaciones de educación a los niños, que dice, escuchen esto, que no me van a dejar mentir, hermanos, dicen los sabios de este mundo: corrígelo en privado, ¿y qué más? Y felicítalo en público. ¿Lo han escuchado? Al niño, hablando al niño. Tienes que, cuando lo vayas a felicitar, felicítalo en público. Pero cuando lo vayas a corregir, corrígelo en privado. ¿Y para qué? Para que no le des traumas, para que le aumente su autoestima, para que... Bueno, vamos a la Escritura, hermanos. ¿Y qué dice la Escritura? La Escritura dice que lo que al hombre le sobra es autoestima. Lo que al hombre y a la mujer le sobra es autoestima. Cuando dicen que alguien se suicida, porque de seguro tiene falta de autoestima. No, tiene demasiada autoestima porque no le importa su vida, no le importa su familia, piensa solamente en él. ¿Ya lo ve? Está tan centrada en él mismo que cree que el mundo gira alrededor de él y por eso se quita la vida y no le importa su familia, hermanos, le sobra autoestima. Pero el mundo dice que le falta. La Biblia dice que al niño se le debe corregir en público y felicitarlo en privado, porque así lo dice la Biblia. Pero este mundo dice lo contrario. Pero en muchas ocasiones, hermanos, nosotros creemos que el mundo tiene la razón y estamos actuando con sabiduría terrenal. En las iglesias, hermanos, entra mucho en la mercadotecnia. Y a veces en las iglesias recurren a esos métodos, hermanos, de mercadotecnia para aumentar a la gente. Vamos a dar comida para que la gente venga a la iglesia. Vamos a dar esto para que venga a la gente a la iglesia. Y comienza, hermanos, a inventar y a inventar y a inventar y a inventar. Pero esto es sabiduría terrenal. Esto es lo que el mundo hace porque no tienen al Espíritu Santo. Y por eso ellos hacen lo que hacen por esto. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Es sabiduría terrenal, hermanos. También dice que hay sabiduría animal. ¿Cómo es un animalito, hermanos? ¿Quiénes saben cómo se atrapa un pez, hermanos? Ahí está en la mano. ¿Nunca han visto cómo se atrapa un pez? ¿Con carnada? ¿Qué es la carnada, hermanos? Es un pedacito de otro pez o de algo, de un gusano tal vez. Y el pez, hermano, imagínense ser un pez ustedes, hermanos, y están allá en el agua, nadando tranquilos, y de repente ve que baja una bendición, ¿no? Baja una bendición y ven allá, fácil, hermanos, una comida, no les dio trabajo buscarlos, una comida, y ahí va el pececito confiado, wow, Dios ya me bendijo, y va, lo muerde y va. Se atrapa y lo comienzan a jalar. Y ya se imaginan al pez, ¿verdad? Mientras lo van jalando. No, Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Y sale y ya murió. ¿Cómo es un animal? Un animal es irracional. Un animal no piensa. Es
instintivo. Lo único que ellos tienen es instinto. A pesar de que la ciencia dice que hay animales inteligentes y bla, 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 no me importa. La Biblia dice que ellos tienen instinto. Y hermanos, la sabiduría animal es así. Es que reaccionan por lo que está ocurriendo. Cuando a veces, hermanos, de repente nosotros estamos bien, no pasa nada en nuestra vida, estamos sanos, nos va bien el trabajo, nos va bien nuestra familia. Hermanos, Dios no existe. Pero inmediatamente, hermanos, ¿qué es lo que hace el mundo? El mundo corre a la iglesia, va con su sacerdote a confesarse. Va con el pastor, pastor, ore por mí. Va corriendo con el psicólogo, va corriendo con otras personas. Esta es sabiduría animal. Es irracional, hermanos. Dependen mucho de las circunstancias. Y la iglesia pasa a veces por eso, hermano. Pasa en el cristiano y pasa en la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que mientras están con dinero, no pasa nada. Mientras está bien económicamente, no, todo va bien. La iglesia marcha bien. Mientras la iglesia se llene, todo va bien. Pero ¿y qué de la persecución? Cuando comienza la persecución, entonces se dan cuenta que no son bíblicos. Cuando comienza, hermanos, el problema, se dan cuenta que no tienen oración. Cuando comienzan los problemas, se dan cuenta que son bien carnales. Hermano, estamos actuando con sabiduría terrenal, con sabiduría animal. Y lo peor, hermano, sabiduría diabólica. Sabiduría diabólica completamente. El estar creyendo, hermanos, que los poderes de las tinieblas son superiores al poder de Dios. Hermanos, tal vez tú piensas que tu pecado es muy grande y tú no puedes separarte de tu pecado. Pero la Escritura dice que Dios es mayor. La Biblia dice que Dios es el mayor de todos. Es todopoderoso y lo dice aquí escrito, hermano. Y eso significa que aunque el diablo te diga que no, y que no, Dios tiene poder. El problema, hermanos, es que nosotros no lo creemos. Y pensamos, no, es que yo no puedo salir de las garras de Satanás, me tiene aprisionado. Hermano, hoy en la mañana estudiamos acerca de Simón, el mago. Hechos, hermanos, capítulo 8. Simón era una persona que practicaba la magia, era un charlatán. Después de mucho tiempo vino Felipe a predicar en la región de Samaria. Y él también, al ver que todos se convertían, pues él entró también. Siguió la corriente y vino y se bautizó también. Pero de ahí él comenzó a ver los milagros que hacían Felipe y Pedro y los apóstoles. Y él dijo, yo también quiero. Y le dio dinero. Agarró su dinero y se lo dio al apóstol Pedro. Y le dijo, oye, dame también, para que yo pueda, al ponerle la mano a la gente, yo pueda darle el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, perezca contigo tu dinero. ¿Tú crees que el don de Dios se compra? Y después le dijo, pues rueguen por mí entonces. Pedro les dijo, tú tienes que arrepentirte y clamar por si quizá Dios te perdone el mal pensamiento que tú tienes. Y él entonces le dijo a Simón, Señor, rueguen por mí, oren por mí para que no venga este mal sobre mí. Hermanos, hay muchos Simón en la iglesia. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? A que están llenos de sabiduría terrenal, animal, diabólica. Así que cuando ven algo en la iglesia, hermanos, también quieren. Pero no, escuchen esto, hermanos, no están dispuestos a pagar el precio correcto. Y piensan, hermanos, que ellos pueden inventar el precio y pueden ellos dar lo que ellos quieran para obtener la bendición de Dios y la sabiduría de lo alto. Y no es así. No es así, hermanos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos estudiando en el seminario, hermanos, muchos compañeros, ellos por la flojera de estudiar las escrituras, rápidamente iban al internet y bajaban allá en sermones.com. Van un montón de sermones. ¿Qué quieres ver? Quiere pecado y salen mensajes. Quiero ver el Espíritu Santo y comienza y salen. Y ellos nada más lo imprimen y van y lo predican. Y a veces así pasa, hermanos, con todos, hermanos, con la iglesia. A veces no estamos dispuestos a pagar lo que Dios dice que paguemos. Esa humildad, ese esfuerzo de estar en las escrituras, estar en oración, estar sumisos a la voluntad de Dios. El cristiano no quiere todo instantáneamente.
Como este mundo está en esos días. ¿Quieres sopa? Compras allá tu marucha, lo metes al micro y sale tu sopa. ¿Quieres casa? Vas a Infonavit, pagas, bueno, más o menos, y te dan tu casa. ¿Quieres una iglesia? Pues predica bonito, pon comida, haz esto y tienes tu iglesia grande. Hoy el mundo quiere todo instantáneo. Dios dice cómo tenemos que hacerlo. ¿Estamos confiando en Dios, hermanos? ¿Realmente? En nuestras vidas, hermano, ¿estamos confiando en Dios o estamos utilizando sabiduría terrenal, animal o diabólica? Hermanos, entonces, ¿qué es la Biblia? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano, para confiar en Dios? Hermano, mira, vamos a hacer un paréntesis en esto. Cuando des un consejo, explícalo. Porque a veces nosotros decimos algo y ni entendemos lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cuando decimos, ten más fe en Dios. Hermanos, ¿cómo tener más fe en Dios? Ten más fe en Dios. ¿Cómo si la fe es algo que Dios da? ¿Cómo voy a yo por mi voluntad tener más fe? ¿Qué tengo que hacer para tener más fe? A veces solo recibimos el consejo, ¿no? Ten más fe. Pero ¿cómo hacerle para que tengamos más fe? Cuando decimos nosotros confía en Dios, hermano, tienes que confiar en Dios completamente. Tenemos que enseñar cómo hacerle para que confíen en Dios. Hermanos, tal vez en muchos de ustedes y en mí, la respuesta es no, hasta ahora, no. Yo no estoy confiando en Dios. Yo estoy confiando en la sabiduría terrenal, etc. Yo no confío en Dios. ¿Cómo tenemos que hacerle? Bueno, vamos a ver la escritura, hermanos. Segunda de Pedro, nuevamente el versículo que leímos. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir un poquito rápido, hermanos. Versículo 19. Si no le alcanzan a buscar, hermanos, solo escúchenle, no se preocupen. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una, los que ya le buscaron, ¿qué dice? Antorcha, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos rápidamente a los salmos, hermanos. Salmo número 119, el salmo más largo en la escritura. Libro de los Salmos, número 119. Veamos qué nos enseña el versículo 105. Muchos de memoria ya lo saben, hermanos. Salmo 119, 105. Dice la escritura, lámpara es, dice la Biblia, a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La escritura, hermanos, es luz. Dije que vamos a aprender a confiar en Dios, hermanos. Y para aprender a confiar en Dios, lo primero que tenemos que saber es que la Biblia es luz. La Biblia es luz. Y cuando decimos que la Biblia es luz, significa, hermanos, que es todo lo contrario a la oscuridad. Uno de los juicios de Dios, hermano, en la escritura es la oscuridad. Por ejemplo, a ciertos ángeles que no guardaron su dignidad, dice la escritura que los ha guardado en prisiones eternas de oscuridad. La escritura dice también que en el infierno las personas que están allí están en oscuridad constante. La escritura dice también, hermanos, que cuando Dios juzgó a este mundo, en Génesis capítulo 1 y 2, dice la Biblia que había tinieblas a manera de juicio en este mundo. Las tinieblas es un juicio de Dios. ¿Qué significa las tinieblas en la Biblia? Significa incertidumbre. Hermanos, seamos sinceros. ¿Cuántas veces nos hemos hallado en incertidumbre? Como en oscuridad. ¿Nunca les ha pasado? ¿No? Bueno, les voy a contar algo. Hace muchos años, cuando era pequeño, bueno, más pequeño, cuando era niño, en la casa no había luz, ¿cómo se dice? Alumbrado público. O si había, a veces fallaba. Era como en el monte y había un caminito que comunicaba a lo demás con donde estábamos nosotros y ahí vivíamos. Entonces, cuando en la noche ya todos se iban a dormir, yo recuerdo, hermanos, que mi mamá
me ponía en la hamaca y me mecía. Estaba yo chavito, hermanos, era un niño. Después de dormirme, pues ya apagaban todas las luces y quedaba completamente oscuro. Pero de repente, hermanos, pues todo niño a veces se levanta a medianoche. Al levantarlo, hermanos, y el hecho de abrir los ojos y no ver nada, esto causaba un pánico increíble en mí, que esto se ha vuelto pesadillas hasta la fecha, hermanos. A veces sueño, yo digo que es una pesadilla, no es agradable el soñar estar en un lugar oscuro. Sinceramente es algo que no me agrada. A muchas personas yo sé que les gusta dormir en la oscuridad, pero personalmente a mí no. Y hermanos, cuando hay oscuridad, nosotros andamos a tientas, andamos buscando las cosas, tocándolas para no golpearlas. No sabemos a dónde ir, a menos que haya una luz. A veces ponemos una luz de referencia. Por eso los apagadores tienen, ¿cómo se dice? Es fosforescente. Porque la mínima luz lo hace resplandecer y sabemos dónde ir. Y así es la luz, hermanos, dirige. La luz es algo que nos indica a dónde ir. Les dije cuántas veces no nos hemos encontrado en incertidumbre, en que no sabes a dónde ir. Has agotado los medios, has intentado de todo y nomás no buscas qué hacer. Ya no sabes hacer con tu pecado, con tu vida, con tus problemas, con tus hijos, con tus padres. Ya no buscas qué hacer. Estás en incertidumbre, estás en oscuridad. La Biblia dice que ella es luz. Y la palabra de Dios, hermanos, es lumbrera a nuestro camino. Significa que estás en un mundo de oscuridad, un mundo que todo, hermano, se rige con incertidumbre. El mundo dice, hazlo así, hazlo de esa manera, y tú no sabes. Tienes que tener la Biblia para que Él te vaya dirigiendo. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es como algo, hermanos, que nos está dirigiendo. Es como un faro que dirige al barco. Es como algo, hermanos, que está allá y nos da también seguridad. Hermano, la Biblia da seguridad. Cuando tú actúas de acuerdo a la Biblia, tú tienes seguridad. Aunque todo el mundo diga lo contrario, en ti hay seguridad porque obedeces la palabra de Dios. Hermanos, por ejemplo, en estos tiempos estamos evangelizando bíblicamente. Y tal vez el mundo nos dirá, los otros cristianos dirán, no, es que ustedes lo están haciendo mal. Así como lo hacen, nunca van a tener personas salvas. Ustedes no hacen oración con la persona, ustedes no hacen milagros, ustedes no. Hermanos, si la Biblia nos respalda, ¿qué me importa lo que diga el mundo? Porque estamos confiados en que Dios nos está dirigiendo al camino correcto. Pero tiene que ser las Escrituras. Cuando nosotros inventamos, hermanos, se me ocurrió que vamos a hacer esto, y no somos dirigidos por la Escritura, nosotros no sabemos a dónde vamos. Pero cuando la Biblia nos alumbra, hermanos, sabemos a dónde vamos. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Estar llena? No. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Agradar al hombre? No. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Tener ministerios? ¿Tener actividades? No. El propósito de la iglesia es honrar y glorificar el nombre de Dios. Obedecer 100% las Escrituras y dirigirse completamente por las Escrituras. Y si las Escrituras dice evangeliza, la iglesia tiene que evangelizar. Si las Escrituras dice que oremos, la iglesia tiene que orar. Y si la Escritura no dice que hagamos algo, no tenemos por qué hacerlo. Aunque todas las iglesias bautistas lo hagan, aunque todos los cristianos lo hagan, pero si la Escritura no lo dice, no tenemos por qué hacerlo. Dice la Biblia, hermanos, en Gálatas, dice ya Pablo, si yo agradara a los hombres, entonces ya no sería siervo de Jesucristo, sería siervo de los hombres. ¿Confiamos en Dios, hermano? ¿Será que la Biblia está haciendo lumbrera a nuestro camino? Bueno, hermano, entonces, ¿qué está haciendo lumbrera a tu camino? O tal vez estás en completa oscuridad ahora. Bueno, vamos a un último versículo, hermanos. Segundo de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, hermano. Miremos el capítulo 3. Versículo 14 al 17.
Segundo de Timoteo, hermano, capítulo 3, versículo 14 al 17. Ahí sí les voy a esperar, hermanos, a todos para que le encuentren. Segundo de Timoteo 3, 14, perdón, al 17. Segundo de Timoteo 3, 14 al 17. ¿Alguien falta por encontrarle? ¿Todos ya le tienen? Muy bien, dice la Escritura. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Mira esto, hermano. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos míos, ¿cuánta falta hace de hombres y mujeres preparados para toda buena obra? Cuando surge una necesidad, hermano, en la iglesia, no hablo solamente, hermano, de necesidad económica, más bien necesidad espiritual en los hermanos. ¿Por qué pensamos que es obligación del pastor el visitar a esos hermanos? Bíblicamente, hermano, ¿de quién es ese trabajo? ¿Por qué entonces, hermanos, esperamos tal cosa así? Porque ya no hay hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Que si algún hermano o hermana necesita consejería porque se ha apartado, estén allí. Puedan dar consejos bíblicos, no consejos de su experiencia, no consejos sacados de quién sabe dónde, consejos bíblicos. ¿Se dan cuenta, hermanos? En muchas ocasiones, hermanos, ¿saben ustedes cuál es el trabajo de un pastor? ¿Saben ustedes cuál es mi trabajo, hermano, aquí en la iglesia? A veces pensamos, hermanos, que el trabajo del pastor es todas las cosas que vemos en el mundo. Bíblicamente, ¿cuál es el trabajo del pastor? A veces piensan, el pastor es un flojo, el pastor es un mantenido. Hermanos, bíblicamente, ¿qué es lo que tiene que hacer un pastor? Y entonces, hermanos, bíblicamente, ¿quién debe hacer lo demás? ¿El pastor? Sí, nosotros tenemos que visitar, nosotros tenemos que aconsejar, nosotros tenemos que ir a reprender, nosotros tenemos que animarnos, sí, hermano, pero bíblicamente, ¿de quién más? Sí lo saben, ¿verdad, hermanos? De la iglesia. Hebreos dice que nosotros estamos para estimularnos al amor los unos a los otros, no dejando de congregarse, como algunos ya agarraron por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es trabajo de la iglesia, hermano, el estar exhortándonos unos a otros, el estar animándonos y alentándonos unos a otros. ¿Pero por qué, hermano? La iglesia, los miembros no son capaces de dar consejos. Tienen miedo de dar consejos porque no están preparados. Hermano, es que yo tengo solamente poco tiempo en la iglesia. Primera de Juan dice, no tienen necesidad de que yo les enseñe porque tienen la unción dentro de ustedes y les guía toda la verdad. Ustedes tienen la unción,
tienen al Espíritu Santo, el cual guía al pastor, a los diáconos y a toda persona en la iglesia. ¿Cuál es el problema, hermano? Porque los hombres y mujeres en la iglesia no están, pero ni un poquito preparados para toda buena obra. Bueno, versículo 14 dice, persiste en primer lugar. Los cristianos, hermanos, no persisten. Disculpen la palabra, hermano. No quiero ofender a nadie, hermano, pero a veces hay flojera en nosotros. Y ya no leemos las escrituras más que en la iglesia. Yo no puedo juzgarles, hermano, no les conozco, yo no vivo con ustedes. Pero ustedes sabrán si solamente en el día de culto toman la Biblia, hermano, para leer. Ya no persiste la iglesia en las escrituras, hermano. Solamente están enfrascadas en su vida, Hermano, yo les quiero decir algo, hermano. Tu vida, mi vida, no es más importante que Dios. Tu salud y mi salud no es más importante que Dios. Tus problemas y mis problemas no son más importantes que Dios. No digo de la iglesia, hermano. Yo nunca dije iglesia, dije de Dios. Tus hijos, tus hijas no son importantes más que Dios. Tu familia no es más importante que Dios. Entonces, ¿por qué ponemos en primer lugar esto antes que Dios? Entonces, ¿por qué hay tanta falta de convicción en la iglesia y en los cristianos? Que nos es tan fácil, hermanos, dejar la Biblia, dejar a Dios por ir tras otras cosas. Porque es tan fácil decidir, no, yo no voy a ir a la iglesia porque tengo esta cosa que hacer, tengo esta persona que llegó a mi casa, esta familiar que tengo aquí, tengo este problema, tengo esta situación, por eso yo ya no voy a ir a la iglesia ni voy a leer la Biblia. Es tan fácil decirlo, hermano. ¿Y por qué la Biblia, hermano? Porque dice aquí la Escritura que es útil para hacernos perfectos. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia en esos tiempos, hermano? Es que la sabiduría del diablo ha entrado en la iglesia. Es que la sabiduría del mundo, la sabiduría animal y diabólica ha entrado en la iglesia y en nuestras vidas también. Analiza la vida de los primeros cristianos, hermano. Libro de Hechos, Primera de Corintios, Romanos. Cómo ellos vivían y cómo ellos escudriñaban las escrituras y eran guiados por las escrituras. ¿Y por qué la iglesia de hoy, hermanos, somos tan apáticos con respecto a las escrituras? Tan apáticos, hermano, que en toda la semana, a veces, una hora de lectura en la Biblia, y tal vez dije mucho. Pastor, usted es un exagerado, usted quiere que leamos la Biblia 5 horas. Primera de Pedro dice que bien harías. Porque tenemos que estar preparados para toda buena obra. Hermano, ¿qué pasaría si tu hijo o tu hija te pidiera un consejo bíblico? Mamá, papá, yo no estoy seguro de mi salvación. ¿Me puedes ayudar? Sí, hijo. Teléfono, pastor, venga a ayudar a mi hijo. Tiene dudas de su salvación. Córrale, pastor, por favor. Ya mero se muere y no está seguro de su salvación. Papá, mamá, tengo dudas, yo me gusta esta muchacha, me gusta este muchacho. Es hijo del diablo, mamá, pero me gusta. ¿Qué, pastor, mi hijo, mi hija se va a enredar con un chamaco, con una chamaca? ¿Qué hago? Tú tienes que estar disponible para darle consejos. Consejos bíblicos. Y esos consejos están aquí, en ese libro que tienes en tus manos. Ahí está lo mismo que uso yo, hermano. Ahí está lo mismo que usó el apóstol Pablo. Ahí está lo mismo que usaron los profetas. La escritura tiene poder, hermano. Tenemos que ser hombres, escúchame, hermano, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, para todo buen consejo, para lo que surja en la casa de Dios. Estemos nosotros firmes y adelante. Porque esto no es una realidad en la iglesia, hermano. Porque somos flojos, hermano. Porque pensamos que Dios no es importante. Porque no confiamos en Dios. Tal vez lo dices, no me importa si lo dices. Si tú no haces esto, tú no confías en Dios.
Confiar en Dios es una palabra, hermanos, que se usa mundialmente entre los cristianos. Tú vas a una iglesia y te van a repetir, te van a meter por las orejas, por las narices, por los ojos, que confíes en Dios. Pero ¿qué es confiar en Dios, mi hermano? Confiar en Dios significa que vivas obedeciendo lo que la Escritura te diga. ¿Sabían ustedes, hermanos? Escúchenme bien, hermanos. Y esto, hermanos, quiero que usted lo analice antes de juzgarme. Si tú obedeces a lo que yo te digo como pastor, y si tú crees a todo lo que yo te digo como pastor, caes en una maldición. Porque la Escritura dice, maldito es aquel que confía en el hombre. Por eso, si tú me escuchas hablar algún día y yo no toco las Escrituras, tú tienes el derecho de no hacerme caso, de ignorarme. Tú lo tienes que hacer, porque la Escritura es quien gobierna todo. Yo me puedo equivocar, yo te puedo engañar, hermano, y tú no te vas a dar cuenta que yo te engañe a menos que tú sepas las Escrituras. Para poder identificar a falsa doctrina no es necesario estudiarla. Tú no tienes que estudiar falsa doctrina, tú tienes que estudiar doctrina correcta para que te puedas dar cuenta. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes saben la diferencia entre la Coca-Cola y la Pepsi? Que si te dan un vaso de Coca-Cola y un vaso de Pepsi, tú puedes saber la diferencia. ¿Y por qué? Les voy a poner otro ejemplo. Yo, obviamente lo sé, hermano. Rapidísimo. Casi hasta con verlo. Mi esposa me decía hoy en la mañana. Fuimos a comprar tortillas. Y me decía ella, yo tengo ganas, me dice, de ir a probar una tortilla que está ahí en Tulum, me dice. Ah, bueno, le digo. Ah, está bien, le digo. ¿Y por qué? Sinceramente, en tortillas yo me da igual, hermano. Pero ella dice que no, porque se hace con maíz. Yo, de verdad, sorprendido. Para mí todos se hacen con maíz. Bueno, no sé, tal vez haga con frijol, tal vez algún día. Ella sí sabe, ¿por qué? Porque, no sé, ha probado la tortilla, le tiene gusto a la tortilla, tal vez. Yo no, a mí háblame de eso, de lo otro. Así pasa, hermanos, a veces con nosotros los cristianos. Les voy a decir algo, tal vez no te va a gustar, hermano. Hace unos días fue el Día de la Mujer. Por cierto, felicidades, hermanas. Por cierto. Pero dentro de todo eso, siempre mandan cositas, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso? Que como tarjetas, Y hubo de ellos un video que habla acerca de la creación de la mujer. Mi esposa me mostró. Suena muy bonito, hermano, la verdad hasta me gustó. Pero inmediatamente, hermanos, identificamos, esto no es bíblico. Completamente no es bíblico. Bueno, tal vez exageré. Un 40% bíblico. Todo lo demás es sabiduría humana. Así como esto todo, hermano. Canciones, música. Mucho cuidado con la música, hermano. No por el simple hecho de que diga cristiano, rondalla cristiana, cantante cristiano, tenga su portada cristiano, ya lo tengas que escuchar. No, hermano, tú tienes la obligación de probarlo bíblicamente. Tú compras un libro, tú tienes que ver si ese libro tiene la Biblia como principal motor. Si no, tú tienes que desecharlo. La Biblia tiene que mandar, hermano. Ahora dice en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Inspirar significa soplar. Soplar. Eso es lo que significa inspirar. Significa que toda la Biblia es soplada por Dios. Y esa Biblia es útil ¿para qué? Para enseñar. Te voy a enseñar lo que significa estas palabras. Lo primero, enseñar significa que es suficiente para dar la información necesaria para todo. Y cuando digo todo, hermano, es todo. No hay nada que tú quieras hacer en este mundo
que la Escritura no te dé la respuesta. ¿Quieres tú hacer algo en tu vida? ¿Tú quieres guiar a tu familia en un lugar? ¿Tú quieres hacer esto con esto? Tú tienes que ir a la Biblia porque es útil para enseñar. La Biblia te va a dar la información para hacerlo. ¿Queremos cómo hacer bien las cosas en la iglesia, hermano? No tenemos por qué ir a ver cómo lo hacen las iglesias grandes. No tenemos por qué ir a preguntarle a todos los pastores. No tenemos que ver la Escritura. Y cuando vamos a una conferencia, tenemos que ver si la Biblia está siendo predicada. Si vemos algo, hermanos, tenemos que ver que sea la Biblia. Porque la Biblia es útil para enseñar, pero que más, dice también, es útil para redarguir. Redarguir significa reprender o llamar la atención de nuestras malas acciones. La Escritura es así, hermano. Por ejemplo, ahorita que mi niño apenas comienza a caminar, muchas ocasiones él se quiere subir a todo. Se sube a la silla, se sube a la banca. Hace 2 domingos se cayó de esta banca. Así anda, hermano. ¿Y qué es redarguir? Decirle cuando él está subiendo: hijo, te puedes caer. Eso es redarguir. Es avisar, es llamar la atención. No es ir, agarrarle y bajarlo y decirle y regañarlo. Es llamar la atención. Eso es redarguir. Hermano, muchas veces estamos camino al pecado. Dice la Biblia que hay un proceso para el pecado. Y a veces nosotros estamos camino al pecado. Estamos yendo derechito ahí como oveja al matadero al pecado. Pero llega la Escritura, hermano, en una predicación o en tu lectura y te redarguye. Te llama la atención para que tú pongas freno y digas: no lo voy a hacer porque la Escritura me dice esto. Pero también es útil, dice ahí, para corregir. Y esto significa que después de haber reprendido, enseña el camino que debemos tomar para regresar al camino correcto. Es decir, nos guía al arrepentimiento. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sabido que tenemos pecado, pero al orar no podemos arrepentirnos? Estamos diciéndole: Señor, me arrepiento, pero realmente no sentimos que nos estamos arrepintiendo. ¿Por qué pasa esto? Porque la Escritura es lo único que nos guía al arrepentimiento. El pastor, una predicación, todo esto no tiene poder si la Escritura no está allí. La Escritura tiene solamente el poder, hermano, para llevarnos al arrepentimiento y para poder caer de los rodillas a Dios y enseñarnos la manera como regresar al camino del Señor. A veces, hermano, nosotros estamos ya caminando en el pecado, dentro del pecado, y no sabemos cómo hacerle para volver. La Escritura es lo único que nos puede ayudar y corregir para que nosotros regresemos. Y por último también dice: para instruir en justicia. Esto significa, hermano, que después de todo esto, la Escritura es capaz de entrenarnos para que nosotros, hermanos, no volvamos a caer en lo mismo. No volvamos a caer en el mismo error. Y esto es lo que hace la diferencia entre nosotros y los incrédulos, hermano. Te voy a poner un ejemplo. Antes, cuando pequeñito, apenas comenzaba a despertar, nosotros queríamos más que muchas cosas, hermanos, que él aprendiera algo acerca de Dios. Bueno, él no nos entiende completamente. Si yo le digo: hijo, arrepiéntete, pues no vamos a ver que se arrodille, ¿verdad? Y que llore arrepentido. Él está aprendiendo todavía. Pero él aprendió, hermanos, ahorita lo hace cada vez que comemos. Él hace sus manitas así y ora, y dijo: amén. ¿Qué dice? No sé si entiende lo que dice, ¿no? Pero ora. Pero para que esto suceda, hermanos, tuvimos que estar durante quién sabe cuántas comidas, agarrándole sus manitas, agarrándole de las manos, orando con él, hasta que se dio cuenta que es algo obligatorio antes de comer. Tal vez no sabe a quién le da las gracias. Yo no puedo decir que esté orando realmente, pero él está haciendo algo que nosotros hacemos. Esto es entrenar. A veces tus hijos, mi hijo, por ejemplo, es muy rebelde, mi hijo, muy travieso, muy inquieto ahora. Y eso de que patalea y de que se estira y de que quiere hacer su voluntad, no lo va a aprender a menos que yo le entrene. Y esto tiene que hacer una y otra vez, agarrándolo, otra vez pegándolo, y tengo que entrenarlo. La Escritura nos entrena. La Escritura, hermanos, nos entrena en nuestros errores en la que hemos caído. ¿Y cómo la Escritura lo hace? A través
de las vidas que se narran en la Escritura. Rápidamente, hermanos, les voy a poner un ejemplo. Si yo he caído en borrachera, vamos a ver que yo caí, el miércoles yo me emborraché. ¿Cómo? Yo ya me arrepentí, ya la Biblia ya me corrigió, yo ya me arrepentí, pero ¿cómo la Biblia me puede entrenar? Menciónenme ustedes unos 3 ejemplos de borrachos en las Escrituras, que les fue mal. Ah, ¿y el segundo? ¿Y el tercero? 3 borrachitos que les ha ido mal en las Escrituras. Noé. ¿Se los gané? Noé se emborrachó y le fue de la patada. ¿Quién más? ¿Perdón? Sí, en 1 Corintios menciona que se reunían para embriagarse. Bien. Bueno, hermanos, si yo ya vi que a Noé, a los de Corinto, a otros hombres les fue mal en emborracharse, ¿para qué yo voy a seguir emborrachándome si voy a caer en lo mismo? Ah, hermano, caí en chisme, chismeé algo a la otra persona. Voy en la Escritura, Proverbios me dice, no andéis chismeando. Éxodo también dice, no andéis chismeando entre mi pueblo. Y vemos cómo esto ha causado problemas con Saúl, con David, etcétera, etcétera. La Biblia nos entrena. Vuelve a la misma pregunta, hermano. ¿Confías en Dios? ¿Realmente, hermano, confía en Dios? ¿Entiendes cuando dices a alguien confía en Dios? ¿Será que ya no lo vas a volver a aconsejar de la misma manera? Cuando hablemos de confianza en Dios, obligadamente tenemos que hablar de las Escrituras. Hermano mío, ¿cómo es tu relación con las Escrituras? Si tú no tienes una relación correcta con la Biblia, entonces no me digas que confías en Dios, porque mientes. Confiar en Dios es estar completamente sumiso a sus órdenes en las Escrituras. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. La Escritura, Señor bendito, es suficiente, Padre, para nosotros. En ti, Padre, estamos completos. Ayúdanos, Señor bendito. Pues yo sé que mis hermanos y yo tenemos luchas diarias, Padre, contra esto. Nuestra carne, Padre, detesta tu palabra. El enemigo, el mundo, aborrecen tu palabra, Señor. Lo que más aborrece nuestra carne es lo que más necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque nosotros realmente, Padre, se nos hace complicado muchas veces esto. La Escritura dice, Padre, que tú eres el quien pones así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y eso es lo que te rogamos, Padre. No queremos, Señor bendito, ser una iglesia que vaya creciendo, Padre, basándose en sabiduría humana. Que al final del día, Padre, ellos y nosotros digamos, todo esto lo hicimos con nuestra sabiduría. Sino que reconozcamos, Padre mío, que todas las cosas que logremos, Señor Santo, es por ti. Y porque tú diriges la iglesia, no hay nada por qué gloriarnos aquí, Señor. Solamente tú eres el único a quien podemos dar la honra y la gloria, Señor. Por eso ayúdanos en este momento, Padre, a entender.